Los evangelios nos relatan, especialmente el evangelio de Yohanan, de Juan, nos relatan la caminata de Yeshua hacia Galilea, hacia la parte norte de Jerusalén, donde va hacia un pozo afuera de la ciudad de Siquem, de Shechem, en donde Yeshua tiene un diálogo con una mujer gentil que sacaba agua del pozo, en donde Yeshua llega a ese lugar y le pide a esa mujer samaritana, le dice que le dé agua. Y ella le responde, ¿cómo tú pues me pides agua si sabiendo que entre samaritanos y judíos no se tratan entre sí? Entonces Jesús, Yeshua, le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Yeshua le declara esta palabra de ciencia, esta palabra profética a aquella mujer, para despertar su corazón y despertar su alma, en donde Yeshua le dice, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no lo es. Ella sorprendida le dice, mi señor, me parece que tú eres profeta. Ella estaba declarando que Yeshua era aquel gran profeta que le estaba declarando toda su vida. Lo mismo que declaró Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, donde dice que profeta te levantará Jehová tu Dios en medio de ti de entre tus hermanos. Tal como a mí me oyeren, a él también oiréis. Y la palabra oiréis quiere decir, es la palabra Shema, que significa oír y obedecer. Aquella mujer samaritana estaba declarando, ¿cierto?, las mismas palabras que declaró Moisés hace más de 1500 años atrás. Y ella, en un montón de dudas, por las diferencias culturales y religiosas, ¿cierto? En cuanto a los mandamientos, ella le dice a Yeshua, lo único que sé es que cuando venga el Mesías, él nos declarará todas las cosas. Por única vez en su ministerio, Yeshua rompe su propia regla de silencio, la cual había, cierto, mantenida en pie, cierto, en Israel para que nadie supiese que él era el Mesías. Y él le declara a ella abiertamente que él es el Mesías. Entonces la mujer atónita dejó su cántaro y salió corriendo por la calle, por la aldea de Samaria, gritando, he encontrado a un profeta que me ha dicho todo de mí. ¿Acaso no será este el Mesías? Y, y ella llega, ¿cierto?, con mucha gente de los samaritanos, ¿cierto? Y reciben a Yeshua, ¿cierto? Lo reciben como el Mesías. Esa gente viene vestida tradicionalmente, vestida de lino, para recibir, ¿cierto?, a Yeshua como el Mesías. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yeshua se detuvo en aquel pozo de Shechem, de Siquem, para poder hablar con aquel grupo, cierto, gentil, con aquel grupo, cierto, quizá de diferente, cierto, en cuanto a lo cultural, en cuanto al aspecto quizá religioso, se detiene Yeshua? Y esto es porque estaba escrito en el libro de Isaías capítulo 9 que el Mesías, una de las cosas que tenía que hacer el Mesías, que él abriría los ojos de los gentiles y abriría los oídos de los gentiles, tal como lo declara, y que los gentiles esperarían en él. Y es más, Yeshua, sabiendo y cumpliendo cada cosa que se decía de él, de los profetas, ¿cierto? En los escritos y en la misma Torá,
lo que se escribió de él, dando cumplimiento, ¿cierto? Se queda 2 días con estos grupos de samaritanos, ¿cierto? El cual él les instruye y les da a conocer que él es el Mesías y los instruye acerca de la Torá. Tenemos, ¿cierto? Después, 4 meses después, que él vuelve, ¿cierto? A la misma aldea, pero resulta de que a Yeshua no lo reciben como la primera vez que lo recibieron. Ahora la pregunta es, ¿por qué él se quedó 2 días con él? La palabra del Señor dice en el Salmo 90, en el capítulo 4, versículo 5, por ahí dice que 1000 años delante del Señor son como un día. Y él se queda 2 días, ¿cierto?, con aquellos gentiles, dando a entender que el espacio por el cual Israel pasaría por una parcial ceguera o un parcial endurecimiento, sería para dar lugar, ¿cierto?, al plan del Eterno, el cual era que todos los gentiles que recibieran y creyeran en Yeshua como el Mesías y obedecieran y guardaran los mandamientos, ¿cierto?, tendría la oportunidad de poder ser salvos, ¿cierto? Pero vemos, ¿cierto?, esta situación que 4 meses después, el Yeshua vuelve a la misma aldea, pero es rechazado. ¿Por qué lo rechazaron, cierto? ¿Por qué? Porque su vestimenta era como de ir de camino a Jerusalén. En primera instancia, lo reciben como el Mesías, como el Salvador, pero después no quieren su palabra. Y ese es el problema que ha pasado durante todos estos años, ¿cierto?, en el cual Dios ha abierto la puerta a los gentiles. Los gentiles han tenido esta oportunidad y hasta el día de hoy la siguen teniendo, de recibir a Yeshua como su Mesías, como el Salvador, pero no quieren guardar sus mandamientos. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso ha sido el propósito de Dios, que los gentiles puedan entrar en esta bendición, puedan entrar bajo esta promesa de redención por la fe en Yeshua y guardando sus mandamientos. Pero los gentiles no quieren sus mandamientos, solo, cierto, quieren recibirlo como el Mesías, al igual que estos samaritanos, pero no quieren recibir sus mandamientos, tal como dice en Éxodo, cierto, capítulo 12, versículo 49, donde dice que la misma ley, o sea, la misma Torá, será para el natural como para el extranjero que habitare entre vosotros. Así que Dios no se ha olvidado tampoco de su pueblo Israel, sino que ha sido un plan de Dios, ¿cierto?, el cual lo demostró Jesús en todo lo que hizo y más bien en esta particular, ¿cierto?, en estos particulares hechos, ¿cierto?, que ocurrieron, nos relata el plan redentor del Mashiach, ¿cierto?, en donde, ¿cierto?, llegará el momento en donde esa ceguera parcial que, ¿cierto?, ha enceguecido en parte al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se quitará y lo recibirán como el Mashiach, como el Mesías, ¿cierto? Y no solamente como el profeta del cual habló Moisés, como el siervo sufriente, para venir a hacer el pacto y salvar a su pueblo. Bendiciones.